Sí, hermanos, vamos a orar, por favor. Padre Santo, venimos en tu presencia en esta mañana, Padre, agradeciéndote esta oportunidad de estar delante de ti, Padre. Gracias por tu gran amor, tu misericordia que has tenido para con nosotros. Contamos el tiempo contigo, Padre, y pedimos que esta mañana, Señor, tú nos digas este tiempo, nos digas este estudio, Padre, y todo lo que se va a llevar a cabo, la predicación, la alabanza, que queremos alabar y glorificar tu nombre, Señor, y que tu nombre sea ensalzado, Señor, que tú te regocijes junto con nosotros en este tiempo, y que nos hagas entender tu palabra, nos des la oportunidad de entenderla, Padre Santo, y nos diriges para hacer tu voluntad, Dios. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, si no me equivoco, ya estamos por concluir el capítulo 4, ¿verdad? A ver los que apuntan, ¿en qué versículo nos quedamos, hermanos? En el 12, ¿no? Ajá, ahí íbamos a iniciar con la fe. Ajá. ¿El 12? Ajá. Yo se me adelanté mucho. Yo ya llegué hasta el 5. Porque estábamos viendo lo de Pablo, de Abraham, ¿no? De que ya la promesa de que cómo había sido justificado. ¿Sí recuerdan cómo había sido justificado Dios? Dios cómo justificó a Abraham, porque Abraham no había, en aquel tiempo de Abraham no existía la ley. No existía ley, no existía ninguna norma que pudiera se conociera de Dios. Inclusive en el tiempo de Abraham pues había mucha idolatría. En él en ese tiempo había mucha idolatría. Entonces no había nada de un registro de Dios en aquel entonces, ¿sí? Entonces la promesa, su tema, ¿no? La promesa realizada mediante la fe. Esa es la promesa del pacto que Dios hizo con Dios hizo con Abraham. Y vamos a analizar un poquito más sobre este asunto entonces. Dice ahí, en el versículo 13, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham Gloria. Bueno, cuando empieza a oír esto se me pongo más nervioso más. Y se me lengua la traba. Y me da risa. Para liberarlo. Bueno, dice aquí, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Sí? Bueno, ahí paramos un poco. Romanos 4. Romanos 4, versículo 13. ¿Sí? 4:13. Sí, gracias. Bueno, tenemos que ir, sí. Bueno, entonces seguimos en la lectura.
Bueno, aquí entonces está explicando el apóstol Pablo cómo fue dada la promesa a Abraham, y al final en el versículo 15 menciona que lo que la ley producía ira. ¿Por qué? Porque al dar la ley y dar un estatuto, si es como por ejemplo aquí en todos los países, en cualquier parte del mundo, existen leyes y reglamentos que el mismo hombre, las autoridades han establecido, ¿sí? Si no hubiera una ley de que era malo robar, ¿cómo podían encarcelar a alguien que robara? Pues no hay una ley que acuse a la persona que roba. Entonces no lo pueden acusar de que es una persona que roba, ¿sí? Porque no existe tal ley, ¿sí? Pero cuando existe esta ley que dice que toma algo que no es suyo es robar y debe ser juzgado por ello, entonces esto ocasiona y produce ira, como dice aquí, ¿sí? ¿Por qué produce ira? Es porque al estar violentando la ley de Dios, hace que Dios se moleste, ¿no? Pero dice ahí que donde no había ley, tampoco había transgresión, de lo que les estoy explicando hoy. No podemos acusar a alguien cuando no hay ley. No sé si... Bueno, ahí en la actualidad, hermanos, no sé si ustedes han escuchado que hay, la gente anda extorsionando, que como estamos comentando, pero ¿qué creen? No hay una ley que ataque eso, de extorsión, o que vayan a la gente, a los negocios, y que pidan uso de piso, y que los amenacen las familias michoacanas, y que lleguen hasta matar a la gente. No hay ley contra eso, hermanos. Nadie nos puede acusar en contra de ello, porque no existe una ley que haga que los puedan perseguir y acusar y encarcelar. Por eso es que el gobierno actual está tratando de hacer eso, de poner esa ley que exista para que entonces a los que practiquen tales cosas sean perseguidos, se les encarcele y se les condene, ¿sí? Lo mismo sucedía entonces en el tiempo de Abraham. No había ley. ¿Cómo se iba a juzgar a alguien si no existía un reglamento para juzgarlo y decirle que era pecador o que era transgresor de la ley? No había cómo acusarlo. Y por eso Dios hizo todo lo que hizo, ¿verdad? Dar una promesa, y mediante esa promesa, cuando ya tenía al pueblo judío que había sacado de Egipto, se le da esa ley y ellas la aprobaron. Entonces se hizo un pacto con ellos. Se les dijo que si seguían las normas, la ley que Dios les había dado, Dios los iba a bendecir, los iba a prosperar, que iba a estar siempre con ellos, ¿sí? Pero ellos no cumplieron. Y Dios les dijo que si ellos no cumplían, Él se iba a apartar de ellos, y que iba a mandar naciones a que los conquistaran y que fueran esparcidos. Esa profecía se encuentra en Deuteronomio y también se encuentra en diferentes profetas bíblicos como Isaías, Jeremías, ¿sí? Ezequiel, ¿sí? Usted puede encontrar ese tipo de cosas, sí, pero desde antes de que ocurriera esto, Dios se los advirtió. Y ellos dijeron, cuando estaban en el monte Sinaí, haremos todo lo que Dios quiera, todo lo que quiera. Eso lo pueden ustedes ver en los capítulos 20 en adelante del Éxodo, todo lo que ellos se comprometieron. Y luego en el capítulo, por eso les digo que en el Deuteronomio, en el capítulo 28, cuando se habla de las bendiciones, después de eso, de las bendiciones, vienen las maldiciones, ¿sí? Entonces, ellos se comprometieron a hacerlo, pero no lo cumplieron. Y entonces, Dios tuvo que cumplir su palabra. Así como cuando le dijo a Adán y Eva que si comían de ese árbol iban a morir, pues de modo que Dios iba a retractar y decir, no más se los dije para tenerlos, para que no lo hicieran, pero pues, no pasa nada. Dios cumplió su palabra, ¿no? Porque Dios no es un Dios mentiroso, un hombre que dice Dios no es un hombre
para mentir, dice el apóstol Pablo. Tendría que cumplir su palabra. Entonces ellos comieron de ese árbol, de ese fruto prohibido, murieron. Hubo una separación de Dios, y al tener una separación de la fuente de la vida, pues poco a poco fueron muriendo, ¿no? Entonces, así es. Entonces aquí el apóstol Pablo está resumiendo todo esto que estamos analizando de los capítulos 1 hasta ahorita, hermanos. Si se dan cuenta, está viendo cómo ha procedido el plan de Dios. ¿Sí? Se hablaba un juicio de Dios, empezamos a hablar del juicio de Dios, y todo empezó a hablar. Primeramente el apóstol Pablo hablaba a la gente en común, pero después ya se dirige a los judíos. Ya aquí hablando directamente a los judíos, y empieza a meter la gracia. Y vamos a analizar más en estos capítulos 4 y del 5, cómo es que el hombre puede ser justificado en base al sacrificio de Jesucristo. O sea, todo eso llega a ese punto, en cumplimiento a una profecía dada en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí han leído esa parte, ese capítulo, esa parte? ¿Sí la han leído? ¿No la han leído? A ver, búsquenla, vamos. A ver quién la lee, por favor. ¿3:5? 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, gracias. Por esas palabras de Dios, que son palabras de Dios registradas ahí, en esta parte de la Biblia, dirigidas a la primera pareja, primer hombre y primera mujer, que son Adán y Eva. Sí, en ese momento quizás ellos no lo entendieron, o no sé si lo hayan entendido. La Biblia no dice si lo hayan entendido o no lo entendieron, eso no lo dice. Pero si ustedes lo comparan con Apocalipsis, cuando habla del capítulo 12 de una mujer que va a dar a luz, que está encinta, es algo muy parecido. No vamos a leer esa parte porque se nos va el tiempo, pero si ustedes pueden leer esa parte de Apocalipsis en el capítulo, gracias, en el capítulo 12, habla de esa mujer en la que habla en Génesis, porque esa mujer no es Eva, hermanos, y tampoco la serpiente que está ahí se refiere a otra cosa. ¿Sí? Si tienen oportunidad ustedes, es más, se lo voy a dejar de tarea y la próxima semana me lo explican. ¿Qué les parece? Ahora me lo explican ustedes a mí. ¿Sí? Es Génesis, Apocalipsis capítulo 12. ¿Sí? Ahí explica en esos capítulos, en los primeros capítulos, versículos, lo que pasa con esa mujer. La describe el apóstol Juan ahí cómo es y qué es lo que va a pasar y qué estaba aconteciendo. ¿Sí? ¿Ok? Bien, continuamos entonces. Entonces no había ley, hermanos. En el tiempo de Abraham no existía ley, no había ningún mandato. Entonces, por consecuencia, no se podía juzgar a nadie. A nadie se podía juzgar en base a los parámetros de Dios. Para eso tenía que Dios poner sus parámetros, sus leyes, sus normas, para que entonces pudiera acusar a alguien de que estaba violando su ley. Y otro punto importante es que ellos tenían que aceptar vivir conforme a ello, ¿no? Pero para ello, Dios primero actuó como al escoger a este hombre, a Abraham, y darle una promesa de una descendencia. La descendencia que está hablando en Génesis, hermanos. Está hablando de una descendencia. ¿Sí notaron lo que dice Génesis? Una descendencia. Y aquí está hablando Abraham de una descendencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esa descendencia es lo que sigue, vamos a ver que sigue diciendo aquí, en base a esa descendencia. ¿Sí? En base a lo que no, a lo conforme a la ley que el apóstol Pablo menciona aquí. Dice, por tanto, en el versículo 16, es por fe
para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Aquí está, para toda su descendencia. ¿De qué descendencia está hablando? Bueno, dice, no solamente para los que es la ley, o sea, la ley dada a ellos, sino también para la que es de la fe de Abraham. Entonces, son dos clases de personas que el apóstol Pablo ha venido hablando desde un principio, hermanos, que son los judíos y los gentiles, ¿sí? Y que esta situación de liberación o justificación les aplica tanto a los que obedecen a la ley como a los que no obedecen a la ley. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Dice que es por fe, creer. Simplemente por creer son justificados ambos grupos de personas, judíos y gentiles. Entonces sigue diciendo, el cual es Padre de todos nosotros, padres de los judíos. Dice, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. El creyente, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso, dice, para hacer todo lo que había prometido. ¿Sí? Ahí está, hermanos. Entonces, vuelvo a repetir un poquito para que no se nos olvide y lo tengamos presente. La descendencia, la cual habla en Génesis 3:15, aquí nuevamente se habla de la descendencia. ¿Sí? La descendencia de estas personas, y lo está mencionando varias veces el apóstol Pablo. ¿Sí? Y habla de ellos, de nosotros, dice ahí, que son judíos. Dice, sigue diciendo aquí en el 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contada es esto es a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, ¿sí? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí está entrando ahora ya en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta entonces todo esto cómo llega, hermanos? Si ustedes lo meditan y todo eso, todo tiene un porqué. Y todo se ha ido, el propósito de Dios, hermanos, se fue revelando poco a poco conforme pasaban los tiempos. Porque imagínense si todo esto solía decir Adán. Inclusive Abraham tampoco sabía hasta a la magnitud de donde iba a alcanzar toda esta promesa que se le fue dada a él. Él murió, como dice el Hebreos, sin ver la promesa, cumplida la promesa, pero lo creyó. ¿Sí? Entonces esto fue paulatino, y esto se llega a revelar. ¿Hasta cuándo se reveló? Es más, ni siquiera Jesucristo habló de eso, hermanos. Él hablaba de un reino de Dios, que se arrepintieran, ¿verdad? Porque el reino de Dios se había acercado.
Y ellos sabían, a lo mejor era por demás que dijera una descendencia porque la descendencia ya estaba. ¿Quiénes eran ellos? Inclusive cuando Jesús habla con los fariseos, ellos decían que su padre era Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Su padre era Abraham. En el capítulo 8 de Juan. ¿Sí recuerdan ese pasaje, hermanos? O lo vemos rápidamente. A ver, vamos a Juan, al Evangelio de Juan. Está atrásito casi. Atrás de Hechos. En el versículo 39, hermanos, de capítulo 8 de Juan, del Evangelio, hermanos, no se vayan a la primera. Dice ahí Jesucristo, miren lo que está diciendo, o lo que está diciendo ahí. Es importante que ustedes, si tienen oportunidad, lean toda esta parte de este capítulo para que lo puedan entender mejor, hermanos. Dice, respondiendo, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ahí está el punto, hermanos. ¿Quién les habló? ¿Quién les estaba contestando? Por los fariseos. Dice, Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis. Ahí está. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Antes de seguir leyendo, analicemos este versículo. Dice aquí, pero ahora procuras matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Y aquí viene el punto, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? O sea, aquí también menciona que Abraham escuchó la voz de Dios. Y Abraham hizo lo que escuchó de Dios. Sin embargo, al contraste, de acuerdo a estas personas, dice, vosotros, en el versículo 41, hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ellos creían y servían y peleaban que eran hijos de Abraham, y aquí lo están mencionando, y hasta con el mismo Señor Jesucristo lo están debatiendo. ¿Sí? Pero ¿qué les dice Jesús? Si fueran hijos de Abraham, harían las obras que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Escuchó la voz de Dios, pero ellos no lo escuchan. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, aquí está el punto. Estamos hablando de descendencias, ¿no? Estamos hablando de lo que Dios prometió a Abraham. Y en sí, si ustedes leen en Gálatas, hermanos, cuando menciona, creo que ya lo analizamos la vez pasada, cuando habla de Agar y de Sara. Si ustedes analizan todos esos pasajes, hermanos, que hemos analizado, van a darse cuenta de que realmente quiénes son hijos y quiénes son los de descendencia. Y podemos entender
que entonces para Dios no hay favoritos, hermanos, porque dicen algunos que algunos son escogidos de Dios. Ese es otro punto, no voy a meter en eso. A lo mejor cuando, si Dios permite y nos metamos a escoger Efesios, nuevamente vamos a volver a estudiar Efesios, pero de otra forma, vamos a dar cuenta de muchas cosas que se han entendido mal en ese libro, en esa carta, ¿sí? Y por eso ha habido tantas situaciones que se han creado en relación a los escogidos. No sé si en esta ocasión les comenté que leyeran esa parte. ¿Sí lo leyeron, hermanos? Efesios 1. Y ella habla de dos grupos. Si lo leyeron, pero bien detenidamente habla de dos grupos. Igual que aquí Pablo en los Romanos. Dice, pero ahí es un poco más, requiere más dedicación, la lectura, más observación en cuanto a la forma como está hablando el apóstol Pablo. Es igual que en Romanos. Lo que requiere es que nosotros leamos con cuidado lo que está en la palabra de Dios para que entendamos y entendamos la gramática. Aquí el punto importante es la gramática que utiliza. Cuando dice vosotros o nosotros, bueno, aquí se refiere a vosotros, es con ustedes. Les comentaba aquella vez que eran, decir, vosotros, ustedes. ¿Sí? Pero cuando hablaba de judías, él mismo se incluía. Él mismo se incluía porque es judío. Pero cuando hablaba de gentiles, hablaba de ustedes o vosotros. Esa es la gran diferencia que se muestra en el libro de Efesios, hermanos. Y porque solo por no entender esa parte, en qué momento está hablando de uno, de sí mismo, y en qué momento está hablando a ellos, se confunden y por eso creen eso, ¿no? Pero si tienen, vuelvo a repetirlo, si tienen la oportunidad de leer el libro de Efesios en el primer capítulo detenidamente, con cuidado, se van a entender el cambio que hace Pablo ahí, ¿sí? Van a entender el cambio que hace el apóstol Pablo ahí, ¿sí? Y está hablando de gentiles y está hablando de judíos, al igual que aquí en Romanos. Y van a entender esto de lo que estamos analizando, hermanos, porque todo tiene esta relación, como les comentaba hace ratito. La palabra de Dios ha sido revelada gradualmente, conforme ha pasado el tiempo. Dios ha revelado sus propósitos a sus siervos, como dice la Biblia. ¿Sí? Se lo ha hecho revelar a sus siervos. Y el ejemplo de esto es con Abraham, cuando Dios quiere destruir Sodoma y Gomorra, él no oculta sus propósitos a Abraham. Y él mismo lo dice, ¿cómo voy a ocultar esto de mi siervo? Se lo mencionó. Y Abraham cuestionó la voluntad de Dios. Ya sabemos qué fue la respuesta de Dios, cuál fue la respuesta de Dios. ¿Sí? Entonces Dios ha revelado, pero hay cosas que Dios no revela, hermanos. Es otro punto que también lo menciona la Biblia, que hay cosas que Dios no va a revelar porque son para Él. Y el apóstol Pablo dice que no tenemos que ir más allá de las cosas que no están escritas. Sin embargo, hay gente que sí va más allá de cosas que no escritas. Por ejemplo, yo escuchaba en Facebook y dicen, ¿qué fue lo que escribió Jesús cuando le llevaron a la ramera, a esta mujer que la encontraron en adulterio? Y quieren encontrar una respuesta para saber qué fue lo que estaba escribiendo Jesús en la tierra, cuando no se menciona qué es lo que escribió. Pero ellos quieren investigar y analizar qué es lo que Jesús estaba estaba escribiendo. No sé si ustedes han escuchado ese tipo de mensajes, ¿no? Pero es que no se puede, hay cosas que no se pueden saber porque no menciona la Biblia, ¿no? Y eso tenemos que tener cuidado en ese punto, porque a veces nosotros también nos llama la curiosidad y somos engañados, porque dan su punto de vista de lo que ellos creen. Por eso es importante que leamos bien detenidamente la palabra de Dios, la escuchemos, la analicemos, la meditemos, ¿sí? Y de esa forma lleguemos a un amplio conocimiento. Si no se llega a entender bien, hermanos, tenemos al Espíritu Santo, que le pidamos al Espíritu Santo que nos haga entender su palabra. Y si no, aún así no la entendemos,
Bueno, pues está el pastor, están los servidores, si gustan también, ¿no? Si creen que yo puedo ayudarles en algo, también yo puedo, quizás pueda yo ayudarles, ¿no? El pastor, no creo que el pastor se niegue a dar una respuesta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hermanos, es importante entonces que meditemos y comparemos lo que dice un texto con una parte de un pasaje, no un texto, un pasaje bíblico con lo que dice el otro. Por eso yo estoy comentando de Génesis, comenté de Apocalipsis, y aquí está hablando de la descendencia. Gálatas también habla de una descendencia. O sea, no estoy hablando algo aislado, aunque estoy citando diferentes partes de la Biblia, pero se refieren al mismo punto, hermanos. ¿O no lo creen ustedes así? A ver, díganme ustedes. A ver, un comentario. ¿Usted, hermanita? No, sí, estoy entendiendo, sí, lo que nos ha explicado. Muy bien, muchas gracias. Hermanita, ¿están? Sí, pues, como menciona, Pablo habla mucho de los dos grupos que usted dice, tanto judíos como gentiles. Porque, obvio, o sea, no sé, yo a lo mejor estoy mal, pero esto, ¿no? Como usted nos había explicado, y de hecho yo soy muy abierta a aprender, ¿no? Y el todo, pero tanto judíos como gentiles, o sea, Dios los hizo un pueblo, ¿no? Dice que de los dos hizo un solo pueblo. Entonces, yo no me voy a pelear si en la cuestión, bueno, a decir la cuestión de que si somos escogidos o no, pero creo que al final del día sí, porque pues como dice la palabra, ¿no? Como muchos dicen, o yo he escuchado, por ejemplo, que el pueblo escogido de Dios son los judíos, claro que sí, está en la escritura, así lo he leído, y que nosotros somos injertados, ¿no? Siendo gentiles, pero la salvación, como se dice, es para todos, al que cree. Entonces al final del día para mí sí, o sea, todos son un solo pueblo, pues ya no, como que ya no, Dios ya no hace esa división entre judíos y gentiles. Entonces, no sé, así yo lo pienso de esa manera. O sea, para mí, o sea, tanto judíos como gentiles, los que vayan o creen en Jesús, al final del día pues, son los escogidos. Bueno, sí, de alguna manera sí. Ajá. De alguna manera sí. Sí, pues. Pero hay otras. Bueno, no vamos a entrar en esa situación. Pero de alguna manera sí, Dios ha permitido que nosotros lleguemos a su presencia. Sí, de alguna forma Dios. Sí, pero no es tan así como algunas denominaciones creen, ¿no? Pero bueno, no es el punto, ¿no, hermanos? A lo mejor lleguemos en ese punto más adelante, y cuando lleguemos, pues lo analizaremos. Aquí hay un punto importante y eso no hay que pasarlo por alto. La Biblia es clara, el problema es cómo la estudias, cómo la lees, ¿no? Precisamente nosotros damos un curso de metodología bíblica. Y metodología bíblica que te enseña exactamente es cómo estudiar la Biblia, cómo no sacar la Biblia del contexto, ¿no? Cuando la Biblia te está hablando Pablo, cuando te está diciendo que había una barrera intermedia que nos separaba de Dios, y esa misma barrera, ¿saben cuál es? Es el pecado. Ajá. Y dice ahí la palabra, dice Pablo ahí que Dios derribó esa pared intermedia y haciendo de un pueblo, haciendo de los pueblos un solo pueblo. Bueno, por eso Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No porque ellos sean judíos, quiere decir que porque ya son judíos actualmente, ¿no? Si no reciben a Jesús, no son salvos. ¿Sí? Si nosotros como gentiles no recibimos a Jesús, no somos salvos, ¿no? Porque hay un intermedio, hay una pared intermedio que es el pecado, y el pecado nos separa de la presencia de Dios. En el momento en que tú como ser humano, como hombre, como mujer, o
hablo en términos general ya, hombre o mujer, tú te arrepientes de tu pecado, Dios derriba esa pared y vas y te haces al pueblo de Dios, te haces cristiano, te haces hijo de Dios. El judío, por consiguiente, yo como se los he dicho, miren hermanos, el judío lee, no nada más creas que el judío lee la Torá, ¿eh? No, el judío lee sin fin de libros, como les he dicho, lee el Zohar, lee el Talmud, lee el Mishnah, y otros libros que hay por ahí, ¿no? Que ellos leen y lo dan como un hecho, lo dan como una doctrina. Y es por eso que la ideología del judío, hermano, ¿sí?, es así, de esa manera. Abraham, ¿de dónde era? Pues de los caldeos. ¿Quién eran los descendientes? ¿Quién fue el padre de Abraham? ¿De dónde descendió el padre de Abraham? O sea, es que esto, entender todo eso, hermanos, ver por qué. Miren, el padre de los nietos de ¿quién fue? ¿Quién hizo el arca? Noé. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? Sem, Can y Jafet. Sem es semilla. De ahí descienden los israelitas. De Sem. De Can descienden las otras naciones. De Jafet hay otras naciones. Obviamente que ellos, hermanos, al dividirse, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Ahí se dispersió la humanidad. Y ahí entraron en otras ideologías, entraron ideologías religiosas, como el día de hoy. Y obviamente que Dios, en su amor, en su misericordia, rescató a Abraham, o Abraham, ¿eh? Que hoy es Abraham, ¿sí? Muchos le llaman Abraham y todo eso, ¿no? A través de Abraham, Dios demuestra la fe, demuestra la gracia. Posteriormente, a través de la salida de Egipto, Dios da la ley a Moisés, una ley, unos decretos, para que el pueblo lo viviera. Y efectivamente el pueblo dijo, lo haremos, pero no lo hicieron. Porque ¿cuánto tiempo duró el pueblo? Y luego se desvió. Luego el pueblo hizo cosas que no debió haber hecho, ¿sí? Y Dios, a través de todo esto, Dios nos ha traído. ¿Por qué Dios, fíjense hace rato que lo que decía el hermano, por qué Dios no permitió que Cristo naciera en esta época? En esa época llena de tanta sabiduría, de tanta tecnología, de tanto. Ajá. Imagínate, o sea, hace rato que estaba diciendo, hermano, estoy pensando todo eso, ¿no? ¿Por qué hace 2000 años que Cristo apareció? ¿Por qué no apareció en esta época? O sea, todo tiene un porqué, tiene un cumplimiento, hermanos. Hay un cumplimiento en las profecías, ¿sí? Y de lo que decía el hermano Ricardo, hay un texto en Jeremías que se cumplió en el Señor Jesucristo. Efectivamente. Nada más que se me olvidó ahorita la cita de Jeremías, cuando él dice que Cristo, su amado, iba a escribir en el polvo de la tierra. ¿Qué escribió? No sabemos, pero ahí lo dice en Jeremías, está en Jeremías. Entonces, le digo, ¿cómo todo eso, hermanos, va hacia el trayecto? ¿No? A veces, ¿qué pasa igual con nosotros? Igual nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿no? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué puede pasar con nosotros también, no? ¿Sí? Por eso dice que no debemos de jactarnos, ¿no? Que no. Pablo era muy conciso cuando dice, he terminado la carrera, ¿no? He terminado. ¿Sí? A nosotros no hemos terminado la carrera, pero nosotros vamos en la carrera. Hasta que dejemos de existir en esa tierra, terminaremos la carrera. Pero en el momento sigamos adelante, sigamos estudiando, sigamos en este mundo, lleno de maldad, por supuesto, lleno de maldad, lleno de tantas cosas que hay, que a veces te distraen, a veces te turban la mente. Pero la fe es impuesta en Cristo también. ¿Sí, hermano? Gracias. Sí, pues entonces,
es importante entonces, hermanos, que conozcamos bien las cosas para no ser engañados y conozcamos todo el tema de la Biblia, hermanos. Sí, comentábamos que el apóstol Pablo, hasta que llegó el apóstol Pablo, hermanos, se reveló el propósito de la iglesia para con Dios, hasta que llegó. No hay otro apóstol que lo haya mencionado. El apóstol Pedro habló un poquito del apóstol Pablo, pero decía que era difícil de entender y que los indoctos corrompían la enseñanza de Pablo. La gente que no entendía lo que el apóstol estaba enseñando o lo que enseñaba, lo corrompían porque no lo entendían. Y lo mismo ocurre hoy, sigue ocurriendo eso hoy en este tiempo. La gente que no entiende corrompe la palabra de Dios y pone argumentos que de acuerdo a lo que ellos creen, no de acuerdo al plan y al propósito de Dios, no de acuerdo a lo que dice la Biblia, sino de acuerdo a lo que ellos creen, lo que ellos les han enseñado y quizás lo han investigado, ¿no? Y así están todas las mayorías de creencias, hermanos. Desafortunadamente nosotros, pues lo que nos faltaba era investigar y analizar, como dice Pablo en Hechos capítulo 17, de que los bereanos eran de disposición más noble, porque ellos sí se ponen a investigar las escrituras para ver si lo que Pablo decía estaba conforme a ello. Yo les pregunto a ustedes, ¿algún día fuimos a las escrituras para investigar si lo que nos enseñaron estaba correcto? Yo al menos no lo hacía. En ese tiempo no lo hacía, porque yo creía que lo que estaban diciendo era la verdad, y creo que lo mismo ocurre con todos, hermanos. Lo mismo ocurre con todos, ¿no? Creíamos en eso, pero no teníamos la delicadeza de estudiar. Y les comento algo de manera personal. Yo cuando estaba en la otra iglesia, antes de llegar aquí con ustedes, yo no me quedaba con lo que ellos me enseñaban. Yo siempre escuchaba predicaciones de otras personas, sí, de otros pastores. De hecho, no sé si los comenté, pero la primera predicación que escuché fue de Aún Dulcin. Cuando yo todavía estaba en el grupo, sí saben que estoy en un grupo, ¿no? Cuando yo empecé a escuchar el cristianismo, la primera predicación, el primer pastor cristiano que escuché fue Aún Dulcin. Y yo se lo escuché porque me llamó la atención un tema de problemas emocionales que él hablaba. Una serie de problemas emocionales como con 9 o 7 temas, algo así. Y porque yo estaba en el grupo y me llamó la atención porque hablaba de los problemas emocionales, por eso lo empecé a escuchar. No fue por otra cosa, hermanos, honestamente les digo. No por eso. Y empecé a estudiar, a escuchar toda esa serie de temas que manejaban sobre ese punto. Inclusive habla de los grupos de AA, él mismo habla del grupo de AA y dice que son como cisternas vacías, que lo toma del texto de Jeremías, que han dejado a Jehová y se van a cisternas vacías, secas, que no tienen agua. Entonces yo desde ahí empecé, hermanos, desde ahí empecé yo a analizar y a investigar. Yo cuando ya me hice cristiano, yo seguí, escuchaba yo otras predicaciones, ¿sí? En la casa estaba yo haciendo algún presupuesto de trabajo que yo realizo, y siempre escuchaba alabanzas, escuchaba predicaciones, y había escuchado a un pastor de Estados Unidos que no recuerdo cómo se llama, pero él predicaba completamente diferente a lo que a mí me enseñaban, y me metía en confusión. ¿En serio? Me metía en confusión, digo, ¿qué pasa? ¿Por qué dice esto y acá me enseñan otra cosa? Sin embargo, en ese tiempo yo lo pasaba por alto, digo, más adelante quizás lo entenderé. Así pensaba yo, porque yo tenía poco tiempo en el cristianismo, ¿no? Estaba yo iniciando, digo, a lo mejor más adelante lo entenderé, ahorita no lo entiendo, ¿sí? Y pues las cosas que ahora ya no estoy ahí y he aprendido muchas cosas, gracias a Dios, ¿no? Pero yo los invito, hermanos, a que ustedes analicen, investiguen, pero también, ojo, tengan cuidado a quien escuchan, hermanos. Tengan cuidado a quien escuchan.
porque no todo, como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. ¿No? Al-Dusin, hermano, sí es un buen predicador, pero también se equivoca. Sí, y él inclusive dio disculpas, no sé si sepan ustedes, no recuerdo exactamente de qué tema habló, creo que fue de la venida de Cristo, algo así, y se equivocó en sus escatología que él mencionó, y él públicamente pidió una disculpa a todos sus oyentes, que se había equivocado, que disculparan. Imagínense qué valor para decir eso en frente de multitudes grandes y reconocer que estaba equivocado. Bueno, entonces otro que yo escucho, por ejemplo, es Chuy Olivares, ¿no? Chuy Olivares, y otros, ¿no? Otros que no me acuerdo sus nombres. Estoy escuchando un judío, hermanos, recientemente, un judío que es cristiano, no recuerdo cómo se llama, creo que se los compartí a ustedes una vez un tema, a ustedes se los compartí. Él habla del cristianismo, pero como punto, como judío, él es mesiánico, pues. No es judaizante, una cosa es mesiánico y otra cosa es judaizante, hermanos. Hay que entender esa parte. Los judaizantes son los que se creen que son judíos, los mesiánicos son los judíos que se hicieron cristianos. Así se distingue a las personas que son judíos, pero que se hicieron creyentes en Jesucristo. ¿Sí? Y he escuchado, tan solo al pastor Jonathan también lo encontré por las redes sociales, y yo le empecé a debatir con él, hermanos. En serio, yo empecé a debatir con él. Así fue como lo que él hizo, una predicación, una formación. Porque él antes no hablaba directamente en Facebook, mandaba mensajes. Y yo escuché su mensaje escrito, no bíblico, sino escrito, y lo leí y le mandé una respuesta. Y después nos contactamos en el Messenger. Y fue una conversación, y fue como a las de la noche, hermanos, eran como a la 1 de la mañana, cuando yo estaba hablando con él. Y esa fue la primera conversación que yo tuve con él, de ahí para acá. Pero yo empecé a compartir algunas cosas que no estaba yo de acuerdo con él, ¿sí? Y después él de manera personal empezó a mandar información, enseñanza, porque me pidió mi número, se lo mandé por el Messenger, y después ya nos comunicábamos por WhatsApp. Me empezó a mandar enseñanza, empezó a compartir sus canales que él tiene para que yo viera sus enseñanzas, y ya cuando empecé a analizarlo, me empecé a ver que muchas de las cosas que él decía eran ciertas. Así fue como empecé con él, ¿no? Pero le digo, hermanos, entonces es importante que analicemos y meditemos sobre lo que la Biblia dice, lo que la Escritura menciona, hermanos. Porque muchas veces escuchamos algo, como por ejemplo, allá en la iglesia donde yo estaba, hablan de las declaraciones, hermanos. De que yo declaro que tú eres sano, yo declaro que tú eres próspero, yo declaro X cosas, ¿no? Y yo estaba acostumbrado a decir eso. Y yo que escucho sus predicaciones, digo, pues ¿de dónde sacan todas esas cosas? ¿De dónde sacan todo eso? ¿Sí? Y nomás dan una porción de un texto o un texto, y de ahí sacan todo un montón de cosas, hermanos. Nomás dan un solo texto. Y empiezan a decir, toda una hora de predicación, un solo texto. ¿No? Y la verdad es que, bueno, yo agradezco a Dios que de alguna forma yo llegué ahí, por algo llegué ahí, por algo estuve ahí, ahora ya no estoy ahí, gracias a Dios, estoy aquí con ustedes, estoy estudiando teología, gracias a Dios, pero pues como les digo, es un proceso, el cristianismo es un proceso, hermanos. Poco a poco se va aclarando nuestro entendimiento, así como Dios fue dando mensajes, aclarando su voluntad a sus siervos, también lo sigue haciendo hoy todavía, hermanos. Todavía sigue Dios hablando y aclarando muchas cosas
pero para ello necesitamos estudiar su palabra. Para ello. Porque si no la leemos, ¿cómo vamos a entenderla? ¿Cómo vamos a entender lo que dice ahí? ¿No? Yo he compartido mensajes con otras personas y me dicen, ¿y tú cómo sabes eso? Pues porque he estudiado. Veces que nunca me lo han dicho. Pues sí, pero así me dice, analízalo. Ya se me dice que estoy loco. ¿No? Sí, es que es así, ¿no? Simplemente cuando nosotros empezamos a ver el tema de la salvación, la soteriología, y entendemos que en la soteriología, la palabra soteriología es salvación. Entendemos que la salvación no se pierde. ¿Saben qué dijeron de nosotros? Que nosotros ya nos habíamos desviado grandemente, que ya nosotros teníamos otro tipo de doctrina. ¿Sí o no, Lupita? Así nos dijeron que nosotros ya teníamos, que claro, o sea, defienden una postura sin estudiar, defienden una postura sin entender el aspecto histórico, ¿no? De verdad, porque ¿quién fue el que dijo que la salvación se perdía? ¿Qué hombre dijo eso? Arminio, y Arminio fue un teólogo católico irlandés. Él dijo que la salvación se perdía. Y vamos a la Biblia y agarran el texto de Hebreos donde dice que, claro, hay dos textos que dicen que no debemos de descuidar nuestra salvación, ¿no? En Hebreos dice, no descuiden una salvación tan grande. ¿Por qué dice tan grande? Porque es el sacrificio de Jesucristo. Pablo también lo dice, me parece que es en Filipenses o Colosenses, que también debemos de cuidar nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor, dice Pablo, ¿no? O sea, que cuidemos, que valoremos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, porque no es algo que a nosotros nos haya costado, sino que le costó a Cristo. Él derramó su sangre. Él derramó su sangre, él fue azotado, él fue clavado, fue traspasado, fue coronado, ¿sí? En cuestión de burla. Por eso ese canto que dice, con una corona de espinas hiciste rey por siempre. No es cierto, porque él ya era rey. Desde la eternidad él ha sido rey, porque él es Dios, porque él es el creador de todo, y hay textos bíblicos que lo avalan todo eso, ¿sí? Entonces, es precisamente como dice el hermano Ricardo, ¿no? Muchas veces nosotros defendemos lo que a veces no sabemos, ¿sí? Lo que no conocemos defendemos, pero que ya cuando se te abre el entendimiento y entiende las escrituras, dice uno, es algo tan hermoso. Yo sé el día de hoy qué es lo que me va a apartar a mí de la presencia de Dios. Es el pecado, pero si yo lo confieso, soy perdonado y nuevamente vuelvo a tener la intimidad con Dios, la relación con Dios, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que mucha gente no ha entendido. Por eso es que muchas iglesias legalistas, por eso es que muchos hermanos se van dolidos de la iglesia, ¿no? Porque los condenan, porque les dicen, ¿no? Al grado de cuando alguien sale de la iglesia, ya no le hables, ya, porque es un apóstata, porque eso. Pero es que no entienden lo que la Biblia dice, ¿no? Es que es así, hermanos. Sí, gracias, señor. Yo me acordé que cuando el pastor que escuchaba, pero ya falleció. De hecho lo tengo como contacto. A ver si lo encuentro aquí. Billy Graham, no. No, era otro. Él estaba grande. Como yo tenía como un año cuando vio. Que también el pastor Joel, Jonathan también lo tiene dentro de su radio. ¿Se han escuchado ese radio del pastor Jonathan? Ahí sale él en compartiendo la palabra de Dios. No me acuerdo cómo se llama, déjenme si lo encuentro aquí. Bueno, si lo encuentro se los comparto para que lo escuchen. Ahí en el WhatsApp se los comparto. Sí, un pastor que yo empecé a escuchar cuando yo empezaba el cristianismo, empecé a escucharlo.
¿cómo se llama? Yo se los comparto, para que ustedes lo escuchen. Ya falleció el hermano, tiene como un año que falleció, ya estaba grande, ¿sí? Pero me gustaba mucho escucharlo, ¿no? Ahorita ya no lo escucho porque ya falleció. La verdad yo no sé quién predique ahora, pero ya falleció. Imagino que sigue su ministerio, no lo sé, la verdad no sé, pero sí lo escuchaba yo antes. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar, hermanos, porque ya fuimos con el tiempo. Espero que este tiempo haya sido de bendición para todos ustedes, ¿sí? Y que leamos las partes que les comenté, hermanos, de las partes de la Biblia que les comenté, que lo analizaran y que la estudiaran, hermanos, ¿sí? Algo que a mí me ayudó mucho a salir de muchas enseñanzas equivocadas, hermanos, es hacer devocional. O sea, leer la palabra de Dios diario. Ahí la ventaja que tiene esa iglesia donde estaba yo es que ahí obligan a la gente, literalmente obligan a hacer devocionales diarios, porque les revisan el devocional. ¿Sí? A nosotros nos revisaban el devocional. Si uno quería servir, si uno quería estar ahí, tenía uno que hacer su devocional diario y llevaban su libro. Como uno quería servir, tenía que llevar sus, por lo menos de 4 meses devocionales diarios. Y no lo leían, nomás nos llevábamos los devocionales de 4 meses. Eran 4 devocionales, duraban un mes cada uno. ¿Sí? Entonces llevaba yo mis 4 devocionales, ellos lojeaban para ver si estaban todos completos. Nomás lojeaban, no lo leían, porque es algo privado. Tenían la condición de que no leían nada, sino nomás veían. Lo pasaban por las hojas y veían que estuviera completo los 4, y ya sería un punto a favor de la persona que quería servir. Más aparte, revisaban con sus líderes cómo estaban sirviendo la familia. O sea, eran muy meticulosos ahí para poder dar un servicio. No cualquiera podía servir. No cualquiera podía servir. ¿Sí? Y aparte había mucha gente. ¿Sí? Había mucha gente. Entonces, y al hacer esa parte de devocional diario, vi comprendiendo muchas cosas. Principalmente con las ideas que yo traía de los testigos de Jehová y con otras cosas, ¿sí?, que yo tenía en mi mente. Entonces, al hacer el devocional diario todos los días, fui entendiendo muchas cosas, hermanos, sacando dudas, resolviendo dudas, ¿sí? Así fue como empecé. Entonces yo les sugiero que ustedes pueden hacer la lectura diaria de la palabra de Dios. Yo leía un capítulo diario, hermanos. Esa era la tarea, un capítulo diario. Un capítulo diario teníamos que leer. Bueno, todos los que están ahí tienen que leer un capítulo diario. ¿Sí? Diario. Entonces, así fue como yo empecé a comprender muchas cosas de la palabra de Dios, muchas cosas. Y eso sí tengo que agradecérselo al pastor, porque si no hubiera sido así, pues no hubiera comprendido muchas cosas. ¿Sí? Entonces yo les animo, hermanos. Aquí no se obliga a nadie a leer la palabra de Dios, pero si tienen la oportunidad de hacerlo todos los días, apartar un tiempo para leer la palabra de Dios, no nomás leerla, meditarla, van a aprender muchas cosas, hermanos. Se los digo por experiencia propia. ¿Sí? Van a aprender muchas cosas. Bueno, vamos a orar, hermanos. ¿Sí? Padre Santo, te damos gracias por este tiempo en tu palabra, Señor, recordar todo aquello que tú nos has enseñado, Padre, y enseñarnos cosas nuevas, Padre Santo. Gracias por tu misericordia que has tenido para con nosotros. Y hoy que estamos aquí reunidos, te damos gracias, te alabamos tu nombre y te bendecimos, Padre. Y que en ese tiempo, Padre, que sea para la bendición de todos y cada uno de nosotros, y para las personas que vean y escuchen este video, Padre Santo, también, que sea de bendición para ellos, Padre Santo, para los hermanos que no vengan y por ver qué situaciones, Padre Santo, no estén aquí con nosotros. Padre Santo, te pedimos que llegue esta palabra a sus corazones y que tú los transformes. Pedimos una bendición para el hermano Juanito, que no está presente, que esté bien de salud, quizás haya sentido mal de salud. Pedimos que tú lo bendigas y que lo cuides, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.